Brócola Loca presenta. Lo que le decía a usted de este fraude que publicó, que investigó y hizo público en el periódico El País, Georgina Serega. Ahora con la carne, le digo, tan buena persona Ignacio Valle, versión oficial. Sí, tan malosos esos priistas que contrató, que defraudaron el mayor fraude en la 4T, el de Segalmex, 15,151 millones de pesos. En los tiempos estelares de la 4T, cuando no hay corrupción por decreto. 15,151 millones de pesos, de los cuales más de 70 fue por este tema que investigaste y diste a conocer. Georgina Serega, ¿cómo estás, Georgina? Gracias por contestarme. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Joaquín. Georgina, ¿cómo está esta investigación periodística que hiciste, que lleva a descubrir y a publicar en El País el fraude ahora de la carne? No dejaron nada a salvo, leche en polvo, harina, frijol, arroz, azúcar, hasta la carne. Crema, carne, sí, los que hemos investigado lo que sucedió en Segalmex sobre todo en los primeros 3 años de operación desde que se fundó la paraestatal, pues hemos aprendido que ha habido irregularidades y dinero que falta, pero ha sido como una cosa, un esquema hormiga, ¿no? Un poquito por acá, un poquito por allá, un poquito en la carne, un poquito en el maíz, un poquito en el frijol, un poquito para Sí, poquito te iba la a cantidad decir, de dinero que poquito, mueve entre Segalmex. comillas, de poquito en poquito se llevaron 15,151 millones de pesos. Exacto, pero la gente nos pregunta mucho, ¿no? A pellizco se acaban un elefante. Exactamente, como que la gente nos pregunta mucho, ¿dónde están los 15.000 millones? Y claro, nosotros encontramos pues 100 por acá, 100 por allá, 37 por allá, y entonces así hemos descubierto que se han llevado este dinero. Lo que pasó puntualmente con la carne fue que Segalmex firmó apenas, inició operaciones en 2019, 5 acuerdos con 5 empresas diferentes, 5 proveedores para obtener 73 millones de carnes aproximadamente. 73 millones de pesos en carne, ¿no? Sí. De este monto, pues los proveedores entregaron una parte, unos 60 millones, todavía faltan 13 millones de pesos que pues nunca entregaron y Segalmex nunca reclamó. Y además de esto, pues de esos 60 millones que sí se entregaron, apenas unos 8 millones pudieron ser comercializados. Esto es porque pues el esquema no estaba pensado para vender carne y alimentar a la gente, sino para robarse dinero. Entonces, a partir de este esquema, pues solamente el 11% de lo que se gastó ese año en esa compra fue algo útil, el resto de dinero se perdió. Y esto pues tiene dos variantes, ¿no? Por un lado, proveedores que no entregaron y que están bajo investigación por no haber entregado ese producto. Además, son proveedores que posteriormente volvieron a recibir convenios para vender más carne a Segalmex. Todavía no habían entregado el primer pedido, ya habían recibido el dinero, pero aún así seguían recibiendo pedidos en los que de vuelta les volvían a dar el dinero, pero no entregaban la totalidad de la carne. Nosotros logramos hablar con uno de los 5 proveedores, que es el único que casi entregó la totalidad, solamente le faltaron 1.400 pesos. Él dice que son 2 paquetes que se le quedó en un transporte, que en realidad por el monto tan pequeño que debe él en comparación a los otros, que son millones de pesos, él debe 1.400, entonces podría ser verdad que se le olvidaron unos paquetes en el transporte, y de hecho él dice, ni siquiera he podido devolverle a Segalmex esos 1.400 pesos porque no me dicen cómo, si en productos o en efectivo. Pero a él, que fue el único proveedor que entregó casi el total de lo que se le pagó, a él no le volvieron a llamar nunca más, no ha podido vender un solo paquete más de carne a Segalmex, y a pesar de eso, los otros que no entregaron el producto, pues volvieron a recibir contratos. Pues era el negocio, el negocio era
pagarles y que no les entregaran la carne y luego dividirse el dinero. ¿Cómo van a cómo le van a dar más pedidos a un abastecedor cumplido y que entrega la carne y que no se roba? Pues claro que no, así es la mecánica de estos ladrones. Sí, exactamente. Y este esquema lo vimos con otros productos. O sea, fue el mismo esquema que ¿Cuáles? utilizaron ¿Con qué con el otros? azúcar, Sí. por ejemplo, que es el proceso que tienen abierto ahora. El azúcar por el que han pedido 22 órdenes de aprehensión, pues también se llamaba, o sea, Segalmex, bajo el mandato de Ignacio Valle, empezó a operar con algo que se llamaban recepciones jurídicas, que era una especie de contrato en el que Segalmex le pagaba al proveedor la totalidad del producto, pero el proveedor no entregaba el producto, sino que se lo quedaba y luego entregando en parte según Segalmex iba pidiendo, ¿no es cierto? Pero estos pedidos podían tardar años, ¿no? O sea, eran compras que no tenían sentido. Y esta figura, recepción jurídica, es una figura que no se utiliza normalmente, que ellos empezaron a utilizar para poder montar este esquema bajo el que pues, los proveedores nunca entregaban los productos que se les pagaban. Y así, este mismo esquema utilizó con la compra de azúcar que está ahora incluso tiene varias vinculaciones a proceso. Ellos pagaron la totalidad de 140 millones de pesos en azúcar y recibieron un porcentaje que no está claro bien cuál, pero es menor a la mitad. Y ese dinero, pues la empresa no lo devolvió y el azúcar tampoco la puso. Es lo mismo que pasa con la carne Y lo que pasó con la leche en polvo. y lo que pasó con la leche en polvo. Sí, se ha registrado en varias áreas, sobre todo porque era el esquema este que montaron ellos pues, para desviar fondos, ¿no? A ver, eso es crimen Eh, organizado, ¿eh? Es delincuencia organizada. Así es lo considera delincuencia además la organizada. Fiscalía, ¿eh? General de la República. Sí, Delincuencia organizada. de todas formas, lo que le queda a la Fiscalía General de la República es aclarar si está bajo investigación Ignacio Ovalle o no y cuánto se supone que sabía de esto, porque la mayoría de los papeles pues están firmados por él. En el caso del papel de la carne, o sea, es un documento que analiza internamente dentro de Segalmex lo que sucedió con la compra de la carne y en este mismo documento se dice que todo esto se reportó ante el Consejo de Segalmex, el Consejo de Administración, que estaba pues, formado por Ovalle, y no solo por Ovalle, sino también que estaba formado por el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos. Y varios Entonces secretarios ellos más. y varios secretarios más, entonces pues estaría bien que la Fiscalía investigue esto, cuánto poder y cuánta decisión cayó sobre ellos, sobre la compra de carne. Y si la carne además, o sea, no se entregaba y tampoco se vendía, ¿por qué siguieron comprando hasta 2021 carne? Por el O sea, tiraban, negocio, por el negocio. claro, bueno, pero tendrán que dar una respuesta Ah, ante la claro, justicia, claro, ¿no? claro. Oye, Georgina, pero ya viste que el presidente ya exoneró a Ignacio Valle, dijo que es una buena persona y que fue engañado por priistas malosos. Pues sí, pero eso es lo que cree él. La prensa y la gente que ha investigado esto en Segalmex sabemos que estaba mucho más involucrado de lo que quieren admitir. Es además una investigación que apenas comienza, por lo menos para nosotros. Esto va a seguir. Nosotros incluso pues, en los próximos días estaremos publicando otro fraude que se hizo en Segalmex, del que hasta ahora tampoco se ha hablado. No queremos dejarlo ir porque pues, es el mayor caso de corrupción detectado y documentado durante este sexenio, por lo menos hasta ahora. Sí, sí, 15.151 millones de pesos. Gracias, te lo agradezco mucho, ¿sí? Georgina Serega, del periódico El País, y te mando un saludo. Muchas gracias. Que Saludos para estés bien. ustedes. Buenas tardes, Georgina Serega, reportera investigadora del periódico El País, y el caso del megafraude, ¿sí? Del megafraude en Segalmex, el mayor fraude en los tiempos estelares de la 4T, pero el presidente le decía, él ya, pues ya exoneró a este hombre tan buena persona que es, me cae, Ignacio Valle.
que fue el que le dio el primer trabajo a Andrés Manuel López Obrador cuando era priista en el Instituto Nacional Indigenista. Con la Loca presentó